La prensa durante el Porfiriato se caracterizaba por un ánimo político y analítico. El periodismo era concebido fundamentalmente como medio para expresar ideas, manifestar posturas y hacer proselitismo. Este fue el núcleo de las tareas periodísticas. No solo se apoyaba al régimen del general Díaz, muchos eran subversivos y se les atacaba con la prensa, leyes o subsidios para solo servir a la administración política. La llamada prensa porfiriana hace referencia a ciertos periódicos, boletines, folletos y revistas que salieron a la luz en diversos momentos del Porfiriato. La historia de dichas publicaciones comenzó a escribirse con el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, evento que marcó el inicio del periodo de más de 30 años en los que Porfirio Díaz se mantuvo a la cabeza del poder. Surge un proyecto por Lerdo y Juárez, llamado periodismo oposicionista. La idea de este tipo de periodismo era que la prensa estuviera subvencionada por el gobierno, es decir, que tendría un apoyo por parte del Estado. Porfirio Díaz es astuto y trata de frenar el proyecto de Juárez y Lerdo. Esto lo hace con mayores subvenciones a los periódicos oficiosos, es decir, que tengan un carácter institucional oficial. La prensa ideal para Porfirio Díaz es reprobar todas las ideas revolucionarias y apoyar el gobierno para la renovación, aunque por otro lado la prensa de combate deberá ser repudiada como una manifestación regresiva y obstruccionista. Después de estos sucesos, tiempos más tarde comienzan a surgir nuevos periódicos con el fin de atacar a los fueros. Dichas publicaciones escritas por los liberales motivados por una supuesta pasión política. De esta manera nacen los periódicos de la República por Juan Mateos, el periódico La Libertad y El Nacional. Estos periódicos tendrían el propósito de ir en contra de la ley y poder llegar a dominarla. Manuel González llega a la presidencia de México, hace una reforma de los artículos 6 y 7, dando una libertad de hacer publicaciones de cualquier materia. Sin embargo, había instituciones que se resistían a ciertas modificaciones, lo que ocasiona algunos conflictos entre la prensa y la ley, y como consecuencia las confiscaciones de la prensa y útiles de trabajo involucrando a los que participen dentro de la elaboración de la prensa, como son los impresores, correctores y demás personal. Esto obviamente genera un descontento y se declara una guerra entre la prensa y el Estado, generando la opinión pública. Entre más efectos sociales, provocan que en los años de 1884 a 1888, la segunda administración de Díaz, verdaderamente ahogue a la prensa a través de la violencia y la persecución, además de los aprisionamientos por difamación, que fue el medio utilizado para suprimir el periodismo de oposición. Dentro del periodo de presidencia de Manuel González, nacen algunos periódicos que son importantes para la historia del periodismo dentro de México. Entre algunos de ellos y los más destacados son La Libertad en 1878 por Telésforo García, La Reforma en 1880 por Filomeno Mata, reprobando ideas revolucionarias y proponiendo la paz. El Diario del Hogar por Filomeno Mata. Este periódico se hace de fama porque su editor fue perseguido por el gobierno, ya que lo que escribía era un desafecto al gobierno. El Tiempo por Victoriano Agüeros, siendo un gran periódico de catolicismo. La Prensa en 1883 por José María Vigil y La Patria en 1887 por Ireneo Paz, periódico considerado como independiente con las palabras Industria, Paz y Progreso. Los periódicos antes mencionados son dentro de la etapa de Manuel González. Sin embargo, en el régimen de Díaz nacen aún más publicaciones. En 1882, El Correo de Lunes por Adolfo Carrillo, tratando de desprestigiar al gobierno. El Hijo del Aguizote en 1885, un semanario por caricatura por Daniel Cabrera,
Esta publicación manifiesta su amargura por participar en revueltas militares. El Partido Liberal en 1885 por José Villada, El Universal en 1888 por Rafael Reyes Espíndola, periódico conservador en política pero radical en teoría y en práctica periodística. Este mismo fue vendido a Ramón Prida y posteriormente pasó a manos de Eusebio Sánchez. Después de esto, el periódico fracasa. El Universal en manos de Prida se convierte en un órgano oficial llamado Partido Científico. Un momento crucial en la prensa del Porfiriato fue cuando en 1908 el periodista norteamericano James Cramer entrevista a Porfirio Díaz, en la que el presidente declara que México estaba preparado para la democracia. En conclusión, la relación prensa-poder durante el Porfiriato se lleva a cabo de una manera astuta y audaz por el general Díaz. Se puede hablar de una dura y extremada represión durante la época porfiriana. Díaz actuaba con astucia al momento de castigar, no golpeaba a los diarios torpemente. Él sabía lo que hacía y cómo lo hacía. Por ejemplo, encarcelaba, pero liberaba en poco tiempo. Apelaba, pero permitía la crítica, además de que hacía tratos con los editores para que cerraran publicaciones. En sí, Díaz supo manejar muy bien a la prensa mediante la subvención en el caso de la prensa oportunista. Por eso la prensa en esa época fue determinante para la vida política de México. De ahí la estrecha relación prensa-poder. El gobierno era el que censuraba las publicaciones a la vez que cuidaba su imagen